Bienvenidos a una nueva edición del Aula Francisco Morán de la Asociación Meteorológica Española. En esta tarde tenemos una propuesta realmente novedosa dentro de esta aula. Les proponemos una excursión al continente helado, a la Antártida, que está, como todos saben, en el Polo Sur, ocupa una extensión muy importante de territorio allí. Y yo, como climatólogo, tendría que decir lo primero que la Antártida pues ha sido determinante para el clima a escala, digamos, un poco geológica del Cuaternario. Como se sabe, el Cuaternario está marcado pues, por las glaciaciones, la edad de los hielos, y parece ser, por todos los estudios, que en la Antártida, la situación, digamos, estratégica de ese continente con esa extensión tan importante justo en el Polo Sur, rodeada además de océanos, pues ha permitido estabilizar allí circulaciones de vientos, una concentración del frío, una acumulación de nieve a escalas geológicas muy importantes, ¿no? Y entonces podríamos decir que la Antártida es el gran polo del frío del planeta, donde se concentran las mayores masas heladas y que además hace de exportador de frío. Es uno de los factores determinantes, digamos, que permite que existan las glaciaciones que han marcado el clima en los últimos millones de años. Entonces, los ponentes de esta tarde son los dos meteorólogos del Estado, uno jubilado y otro más joven. Voy a leer algunos datos de su currículum. En primer lugar tenemos a Manuel Bañón García. Él entró primero como observador, luego como ayudante de meteorología y por fin como meteorólogo al entonces Instituto Nacional de Meteorología, en la actualidad la MET. Entró desde 1980 y estuvo en activo hasta 2014. Participó en la primera expedición del INM a la Antártida en 1987 y luego hasta en 11 ocasiones hasta 2014, en que se jubiló. En 2 campañas de esas como jefe de la base. Fue coordinador además durante 2 años de la actividad antártica de AMET y colaboró todavía en proyectos de la Universidad Autónoma de Madrid. Colabora todavía en la actualidad en esos proyectos. Esto, por supuesto, es su actividad relacionada con el tema de esta tarde, ¿no? Porque la ha desarrollado en su actividad profesional, como es lógico, muchas más cosas. Y luego, del segundo ponente, se trata de Sergi González Herrero. Sergi es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de las Baleares y además es doctor en Física. Trabaja en la Agencia Estatal de Meteorología, donde, como meteorólogo, donde ha sido predictor, siendo actualmente jefe de la Unidad de Sistemas Básicos de la Unidad Territorial de Cataluña. Se dedica además parte de su tiempo a la investigación en un amplio abanico de intereses relacionados con la meteorología. Más en concreto con la precipitación en la montaña y con la meteorología polar. Participa asimismo en proyectos de investigación multidisciplinares en el territorio antártico. También forma parte del grupo de expertos polares de la EU PolarNet. La ponencia que nos van a presentar esta tarde lleva por título La meteorología en la Antártida, datos, predicción y ciencia. Quiero recordar, como en otras ocasiones, el formato de estas charlas. Primero van a exponer ellos dos, cada uno su parte. Sergi va a incluir también en su exposición un vídeo y después nos va a hablar un poquito de la climatología antártida, mientras que Manolo Bañón, que intervendrá en primer lugar, nos comentará sobre todo aspectos relacionados con la investigación que desarrolla EMET en la Antártida. Entonces, cuando ellos terminen de hablar, los participantes pues, podrán solicitar el turno de palabra para intervenir, para hacer preguntas o comentarios. En eso volvemos a advertir que por la Ley de Protección de Datos es importante que sepan que todo esto va a quedar grabado, luego va a quedar también a disposición en YouTube y entonces, bueno, pues el que decida aparecer con la cámara, que es su opción, pues debe de saberlo. Si no, se puede hablar también sin utilizar la cámara o también se puede comunicar, el que no disponga de estos dispositivos o no lo desee, a través del chat, que está también disponible. Y luego ya cuando terminemos con el turno de preguntas, pues como hicimos ya el último día, pues aquellos que deseen pueden seguir conectados y podemos mantener todavía, si así se tercia, un poco más de coloquio más informal. Bien, pues entonces ya, sin más,
Le paso la palabra a mi querido compañero de promoción, Manolo Baño. Cuando quieras, Manolo. Hola, buenas tardes. Vamos a ver si me manejo con esto. Que esto... a ver. Sí. Voy a ver si comparto. A ver. Ahí. Bueno, a mí me va a tocar hablar un poco, como soy más viejo, más de la historia que de la actualidad. Pero voy a contar un poco la evolución que ha tenido la actividad de INM AEMET en la Antártida. La primera actuación la hace en el 1987 y la hace Juan Cisneros. Lo primero que se va a hacer allí es aprovechar, ya que la Antártida está nombrada como continente para la ciencia. Se trata de... fue el boom del agujero de ozono y entonces fuimos a trabajar sobre el tema del agujero de ozono. Luego empezamos por la ciencia, no es lo habitual, pero empezamos así. Inmediatamente pasamos a la observación. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que tener es datos de un sitio, donde tú quieres conocer el clima de ese lugar, la meteorología de ese lugar. Bueno, pues nosotros empezamos instalando un observatorio en la isla Juan Carlos I, aparte de la investigación sobre el ozono. Esa fue nuestra primera actuación. Los medios eran muy limitados, de hecho el primer observatorio, podéis verlo, que es esa pequeña cruz con una caseta que había allí, que era el laboratorio, el único laboratorio que había, y con un aspirociclómetro. No teníamos otra cosa, no teníamos ni para medir la precipitación. Poco a poco fue mejorando la situación y AEMET no contribuyó mucho, pero algo sí que iba contribuyendo. Y entonces ya se instalaron estaciones automáticas y se fue mejorando poco a poco la observación, tanto en la base Juan Carlos I como en la posterior que se abrió en la isla vecina de Decepción. Naturalmente decís, ¿y por qué no hacíamos predicción? Pues no se hacía predicción porque no se podía, básicamente. El siguiente paso es, conforme va yendo más cantidad de gente a la Antártida, hay más grupos de investigación, pues ya aumentan las necesidades. ¿Y cómo esas necesidades serían la predicción? Por el momento seguimos con una serie de datos. De hecho, la serie histórica más antigua que tiene España en la Antártida es la serie meteorológica, porque justo al mes de abrir la base estábamos allí abriendo el observatorio sinóptico. Bueno, en los años aproximadamente finales de la década de los 90 se hace puntualmente alguna predicción, pero recibíamos los mapas con facsímil vía radio y teníamos los mapas que nos proporcionaban los servicios meteorológicos argentinos o chilenos. Si podéis ver, este es un mapa del Hespérides, sacado de un facsímil del Hespérides, y los mapas que dibujaban en esos momentos eran mapas totalmente analógicos, trazados como cuando yo entré en meteorología a base de pulso por el meteorólogo y con una gran imaginación para dibujar borrascas, como podéis ver. Bueno, pues la predicción se va mejorando con el tiempo, pero esto requiere empezar con una buena red de comunicaciones en la Antártida. La red de comunicaciones buenas en la Antártida, es decir, los datos satélite en la Antártida, aunque se tenían desde finales de los años 90, no son buenos y no se pueden tener datos de verdad de meteorología suficientes para tener una predicción hasta el año aproximadamente 2003-2004, cuando va el primer predictor dedicado exclusivamente para eso, Javier Sanz. Anteriormente, ya te digo, o Alberto Castejón o yo habíamos hecho predicciones puntuales con lo que podíamos y con lo que sabíamos, pero con muy escasos medios.
tampoco hay que tener en cuenta que allí hubo una serie de años que siempre han ido meteorólogos, pero desde el 93 hasta el 2001 no fueron meteorólogos como tales. Hubo ahí 9 años, 8 o 9 años, que fuimos meteorólogos, pero como jefes de base. Y aparte de la jefatura de la base, desarrollábamos la meteorología. Los meteorólogos sabéis que somos chicos para todo, pues eso nos pasó esos años. En el 2003, por fin, INM entonces se decide a apoyar la faceta de la predicción. Han mejorado un poco las comunicaciones y pese a todos los problemas, pues se podían recibir pues algunos mapas más claros del centro europeo, los meteogramas, y se podía ayudar un poco más a la predicción. Posteriormente ha mejorado muchísimo y ahora, bueno, podemos comunicarnos hasta por WhatsApp, ¿no? Y hay meteorólogos exclusivamente. Cada equipo, en cada expedición va un personal de mantenimiento que se dedica a mantener las estaciones y ampliar estaciones si hacen falta, y un meteorólogo que se dedica exclusivamente a la predicción, o un ayudante de meteorología que se dedica a la predicción. Bueno, una vez dado este paso, pues digamos que la tercera faceta de los meteorólogos en la Antártida sería la ciencia, investigar. ¿Cómo se empezó? Ya he dicho que se empezó con los sondeos de ozono. Nosotros fuimos en el 87, 88, en el rompehielos Irizar, y estuvimos haciendo sondeos de ozono hasta los 80 grados de latitud. Posteriormente hubo unos cuantos años en que se hicieron sondeos de ozono en la base Juan Carlos I. Eso se dejó en el año 94, si no recuerdo mal. Y a partir de ahí, el INM no hizo absolutamente nada de ciencia, excepto alguna colaboración que hizo Izaña con Argentina y que supongo que seguirá haciendo, y relacionada siempre con el tema de la investigación de ozono estratosférico. Hay un paso, y es cuando en el 2001 me ofrecen personalmente el participar con la Universidad Autónoma de Madrid en unos programas en unos proyectos de investigación. Bueno, yo me incorporo con ellos, no con AEMET, sino con ellos, aunque posteriormente ya explicaré qué ha pasado, y me dedico a ayudarles en la toma de datos en sus zonas de investigación. Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues en concreto yo lo que hice fue diseñarles una estación ad hoc para lo que necesitaban esos, y que se instaló en una zona extrema de la isla Livingston, donde está la base. Es una zona de especial interés científico, y a los pocos años, pues visto que esto daba buen resultado, también me llaman del proyecto SINRA de glaciares, de investigación de glaciar, y también les instalamos otra estación especial para ellos, porque lo que quieren ver es un poco ver cómo funde la nieve y cómo cae la nieve a lo largo del año en el glaciar Johnson que hay al lado de la base. Y aquí tenemos la nieve al comienzo de una campaña, desenterrando la estación. Bueno, básicamente esto es lo que hacemos allí. Ahora mismo, estamos ampliando la mayor serie de datos, la más antigua serie de datos que hay en la investigación española, en la Antártida. Estamos ayudando a todos los demás proyectos con la predicción, y digo a proyectos que trabajan en tierra, en mar, en el Hespérides o en el Sarmiento de Gamboa, o en cualquier otro lugar, incluso en la Antártida, y grupos que no son españoles también piden esta ayuda. Para hacer esto, ¿qué es lo que ha pasado? Pues en el 2013 conseguimos que se forme un grupo antártico. Anteriormente, la gente de meteorología iba, hacía una campaña, 2, 3, las que fueran, y digamos que se desentendía de lo que había pasado allí. Había hecho su comisión de servicio, volvía, y bueno, pues esos datos se almacenaban, o algunos nos ocupábamos de ellos, pero no había
un trabajo en común, una puesta a punto de la experiencia anterior. En el 2013, al ser coordinador del Grupo Antártico, bueno, consigo que se cree un Grupo Antártico y con eso lo que pretendo es precisamente que preparemos conjuntamente la campaña y que la gente se comprometa a aprovechar esa experiencia suya y a comunicársela a los demás. Y básicamente lo único que yo quería hacer es un poco la evolución que ha tenido esta actividad antártica. Para mí, lo más importante de la Antártida, aparte de viajar, de ver pingüinos y todo eso, que es muy bonito, y hay también ratos muy malos, yo creo que la mayor importancia de esto es el trabajo multidisciplinar. Tú estás trabajando con muchos grupos de investigación y muy diversos. Trabajas con biólogos, trabajas con físicos, con sismólogos, con marinos, con gente de muy oceanógrafos, y ellos te comunican sus necesidades. Y nosotros no vivimos solamente en nuestro mundo de Yupi dando nuestra predicción así al aire y que sea para lo que sea. No, allí personalizan la predicción para cada uno y aprenden lo que necesita cada uno. Aprendemos las necesidades de los demás y de eso mejoramos cada día en nuestro trabajo. Con esto quiero terminar y pasarle el trapo a mi compañero Sergi. Pues nada, yo suscribo totalmente tus palabras, Manolo. O sea, al final me ha encantado. Es realmente eso, que ya estamos con mucha más gente y con muchos más científicos de muchos ámbitos diversos. Y nada, pues yo voy a coger el trapo, como ha dicho Manolo, justo donde lo ha dejado y voy a coger muy rápidamente, comentar cómo, o sea, este grupo antártico que Manolo creó, pues, cómo está ahora mismo, ¿no? Básicamente iba a hacer una exposición así corta de cómo es el grupo antártico ahora, pero como ya recibí un vídeo de mis compañeros que están allá, he pensado que mucho mejor si son ellos mismos que os lo cuentan. Así que yo os introduzco un poco el grupo antártico de EMET en la actualidad, ¿vale? Que ahora mismo está formado por estas personas, como dice Manolo, ha acabado siendo un grupo de expertos, un grupo que sabe exactamente y que se va pasando toda esta información y no se va perdiendo, la vamos documentando, la vamos traspasando, hacemos seminarios internos, etcétera, y realmente de estas dos primeras besantes de predicción y observación, pues se ha ido un poco complicando más cada vez y ahora hay, digamos, todos estos, digamos, temas que los vamos llevando entre varias personas, ¿no? Algunos hacen varios, que no quiere decir que hagan más que otros. Uno puede hacer, dedicarse solo a la parte técnica, pero hacer mucho sobre eso y otros se dedican a diversas tareas, que ya ves que se complica bastante la cosa. También quería poner cara a estas personas, ¿no? que hacen este trabajo, y aquí algunos de los compañeros, y os dejo que sean ahora mismo los que están destinados allá, que os cuenten un poco las tareas que se hacen actualmente. Hola, muy buenas. Me llamo Juan Ignacio Pérez, trabajo en la Agencia Estatal de Meteorología en Cantabria y hoy estoy aquí en la isla de Livingstone, en la base antártica, participando en la campaña, representando a EMET. Estamos en un día de trabajo habitual, pero hoy toca montar una estación en una parte, en un pico que hay encima de la base, se llama el Pico Sofía, y nada, de momento estamos porteando el material para montar arriba una estación meteorológica para dar un soporte a los compañeros que están trabajando en predicción. Por aquí tenemos a José Vicente Albero, compañero de Málaga, de Sistemas Básicos. Lleva 13 campañas antárticas, uno de los compañeros de EMET que más campañas lleva.
en sus espaldas, bien conocedor de estos lugares. Y ahí también Javier, predictor de Madrid, que aunque sus tareas estaban en predicción, pues siempre dando apoyo. Javier también lleva 7 años aquí de campañas y también conoce muy bien la meteorología local. Entonces vamos a seguir subiendo hasta el Pico Sofía, que está por ahí arriba. Estamos continuando el ascenso hacia el punto donde vamos a colocar la estación, que está, bueno, más o menos ahí, no se llega a ver por la niebla, solo se ve un poquito. Y nada, comentar otra cosa, que normalmente en las campañas antárticas venimos con dos componentes de AEMET, uno que se ocupa de la parte técnica y otro que se ocupa de la parte de predicción. En estos momentos somos 4, porque estamos en la periodo de solape, y el cuarto miembro, que no aparece todavía en el vídeo, es Benito Elvira, jefe de turno de toda la ciudad de predicción, y que ahora está en el laboratorio pues cocinando las predicciones para toda la gente que tenemos que hacer predicciones, que más o menos son la base de Juan Carlos I, en la que estamos nosotros, la base de Gabriel de Castilla, otra base que está en una isla próxima a esta, un campamento que se abre durante algunos momentos en las campañas, que es el campamento de Valles, y ahora para 2 buques, el Sarmiento Gamboa y el Hesperides, que también participan en la campaña. Ya llegamos ahí a nuestro punto de destino, donde vamos a colocar la estación. También decir que esta instalación es un poco fruto de la colaboración entre diferentes proyectos en la Antártida, bastante importante en estos lugares. Ese punto donde vamos a poner la estación es del proyecto portugués, y queríamos agradecer a Gonzalo Vieira, que nos ha dado todo tipo de facilidades para poner la estación. Bueno, ya estamos en el Pico Sofía, un pico que al sur de la base, a unos 260 metros de altura, que tiene mucha importancia porque hay una torre que sirve de centro de comunicaciones para los diferentes puntos de trabajo de la isla. Ahí está Miguel Ángel de Pablos, un compañero de la Universidad de Alcalá de Henares, que lleva el tema de permafrost con su estación también de permafrost. Y este punto es especialmente interesante para nosotros, sobre todo en el tema de la vigilancia, porque en esa parte de ahí, aunque no se ve hoy porque está metido en niebla, está el glaciar, el Johnson, el glaciar Hall, zonas de trabajo de los montañeros, y donde los compañeros de predicción tienen que dar sus predicciones, y bueno, les viene muy bien tener algún dato, ya que la base, al estar abajo de este monte, está muy apantallada, sobre todo en el sector de las partes sur. Ahí José Vicente acabando ya la subida. Bueno, aquí tenemos ya nuestra nueva estación meteorológica en el Pico Sofía, una estación muy básica con una NEMO, hay un sensor de TH y un datador que está metido en esa caja, un datador que es programable, y lo que no tenemos es ningún panel solar, porque la alimentación nos las va a dar, nos la brinda la UTM, la Unidad de Tecnología Marina, que es la que da apoyo. Desde esa torre nos suben 220 de alternativas y una toma de IP para conectar a la estación. Ya estamos bajando del Monte Sofía, nada, que aprovechar para que veáis un poquito, aunque no hay muy buena visibilidad, ahí al fondo la salida del glaciar del Johnson, y el glaciar que está aquí a la derecha es una de las zonas de trabajo de la gente de aquí, los glaciólogos, gente de líquenes y demás investigadores. Bueno, seguimos bajando hacia la base Juan Carlos I está ahí, a la izquierda del riachuelo que baja de aquí del glaciar está la estación meteorológica, y bueno, ahí al fondo el glaciar frente a la base. El glaciar está hacia el norte y la estación que acabamos de colocar está justo ahí arriba. Como veis, la estación está metida en una pequeña bahía, y uno de los problemas que tenemos a la hora de afinar las predicciones es ver bien cuál es el viento que da de este sector, que es el sector sur, y por eso hemos
subido a colocar esta estación, que en otros años la hemos colocado de forma provisional, pero creemos que este año podemos aguantarla durante el verano de aquí e incluso durante la invernada. Estamos ahora frente al Jardín Meteorológico de la base antártica española Juan Carlos I. Estamos aquí en un lugar un tanto apartado de lo que son los módulos de habitabilidad de la base, que son esos rojos de ahí, y otros módulos, como por ejemplo el módulo de energías alternativas, que es el que se ve ahí con paneles solares. Entonces, en el jardín meteorológico, en este jardín tenemos varios sistemas, entre ellos, en primer lugar, 2 estaciones automáticas, una propiedad de AEMET, diseñada y mantenida por el Grupo Antártico, y otra que es de la Unidad de Tecnología Marina, que es un organismo de CSIC encargado de la logística de las bases. Aparte de eso, también tenemos una estación radiométrica que solo montamos durante el verano. Aparte de estas estaciones, la AEMET, como autoridad meteorológica dentro de la campaña antártica, llevamos también el mantenimiento de otras estaciones que son propietarias de otros proyectos polares de esta zona, y que bueno, nosotros los mantenemos y les ayudamos a que las instituciones funcionen bien. Esas estaciones, por ejemplo, están en la península de Bayers y otra que hay encima del glaciar. También tenemos otra estación meteorológica, esta sí también propiedad de AEMET, que está en la base Gabriel de Castilla, que también es diseñada por el Grupo Antártico. Aquí vemos parte de los componentes de la estación meteorológica. Aquí tenemos una garita que hemos instalado este año de PVC y de aluminio con los sensores de temperatura. Esta garita es una garita antigua, bastante grande teníamos antiguo. Tenemos el pluviómetro de pesada para la medida de la precipitación, ya que con el pluviómetro de balancín teníamos bastantes lagunas durante la invernada y sobre todo con no medía bien la precipitación sólida. Con este pluviómetro ya tenemos muy buenos datos sobre precipitación. Aparte de eso, hay un proyecto también que nos hace mucha ilusión al Grupo Antártico, que es de montar en esta zona, por eso está ahí apartado y se ve por el suelo unas marcas, un DEFAR, que tener una referencia de precipitación aquí en la Antártida sería un hito bastante importante para AEMET. Allá al fondo no se ve muy bien. Bueno, hay unas casetas que son de la gente del magnetismo, y ahí tenemos colocado una antena que transmite las partes que generan nuestro datalog, las partes BUFER, transmite cada 6 horas al satélite Meteosat. Tenemos un slot ahí pequeñito para el envío del BUFER, y bueno, este año estamos también en proceso de mejora para intentar mandar los BUFER de forma horaria, y en vez de ser a través del satélite del Meteosat, siguiendo internet a un servidor de Madrid, y de ahí que se difunda a nivel internacional. Por las tardes, cuando se han acabado las actividades, el predictor de AEMET da un briefing para que el jefe de base y las personas de los proyectos puedan coordinar las actividades del día siguiente de los. Viento es muy de jueves a domingo, pero con bastante menor detalle, muy en general. Esta es la predicción que nos ofrece el modelo para el jueves, con la borrasca ya alejándose un poquito del Weddell y penetrando esta cuña anticiclónica. Es cuña anticiclónica porque va a girar en dirección contraria a lo que gira la borrasca, ¿no? Aquí el flujo es en el sentido de su cuarto de reloj, y aquí es ciclónico. Cambiar el pluviómetro con el mismo corte de encima, porque cuando vinimos en el lugar donde ahora está el pluviómetro solo encontramos esta parte, es la pieza que lo sujeta abajo, y ha sido totalmente arrancada de su sitio por algún temporal. El resto del pluviómetro no lo hemos encontrado, hemos estado buscando por toda la zona y seguramente ha acabado en el fondo de la bahía. El que hemos colocado nos lo ha mandado Nacho de Juan Carlos I, era uno que tenía allí reutilizado, y lo hemos conectado ya. Hemos puesto los tornillos de nivelación con su nivel de burbuja para que quede bien equilibrado, y simplemente ya, después de conectarle los cables, queda cerrarlo con su tolva. Está por aquí.
Es importante también la tolva, tener los tornillos bien apretados, porque por la misma razón un viento fuerte, ya ha pasado algún año, se la lleva volando. Damos los 4 tornillos que sujetan la articulación de la torre y ya podemos ir dando arrete hasta abajo. Que ya la Nemo esté a la altura de las manos. Pues listo, podemos ir. Vale, pues ya estamos con la Nemo boleta bajada. Lo vamos a sustituir porque al estar aquí tanto tiempo los rodamientos se acaban estropeando y antes de que rompan del todo pues la cambiamos entera. Hay que aflojar la verdadera clasqueta y desmontar la caja de conexiones. La tapadera de las conexiones, la tapa del sensor de la caja de conexiones es la que sirve como orientación del sensor. En este hemisferio la ponemos mirando al sur y de esa manera tenemos la nemoboleta orientada. Ya tenemos puesta una marca fija, con lo cual no hace falta preocuparse, solo de volverla a poner en la marca y ya está. Y aquí tenemos los cables. Los estoy liberando. El paralelismo a lo que contaba antes. Y esto es lo que tenía la expedición alemana del Gauss en el 1902. Y atrás y adelante veis garita, torre de viento y pluviómetro. Garita, torre de viento y pluviómetro. Pues bueno, creo que mis compañeros han dado una muy buena perspectiva de todo, cómo son los trabajos, no solo de cuáles son, sino además de cómo son in situ allá. Y yo creo que ya no hay mucho más por decir. Y para finalizar, yo quería también, a lo mejor un poco por defecto profesional, también hablar un poco de ciencia de datos, ¿no? O sea, de cómo es el clima en la Antártida. Porque, bueno, primero porque ya en el mismo convenio de AEMET con el Comité Polar indica que AEMET también es encargada de hacer ciencia y de apoyar a la ciencia y de hacer ciencia en la Antártida. Entonces, mejor a mí, porque me gustan más estos temas, pues me he encargado bastante de ello. Y una cosa que me he dado cuenta es que el clima en la Antártida es bastante desconocido.
Bueno, para empezar, hablar de clima en la Antártida se debe poner también en perspectiva porque la Antártida es un continente más grande que Europa. Si Europa tiene varios climas, pues en la Antártida también hay varios climas. Hay zonas mucho más frías, como el centro de la Antártida, o hay zonas más cálidas donde estamos, que a veces se le llama la Antártida tropical, porque las temperaturas sobrepasan bastante de cero en verano. Y también, como os comentaba, me he dado cuenta que hay como bastante desconocimiento de lo que ocurre en Antártida. Y esto se ejemplifica un poco haciendo alguna búsqueda de noticias sobre Antártida, ¿no? Un día tienes una noticia de el calentamiento en la Antártida entre los más acelerados del mundo y al día siguiente tienes el cambio climático se congela en la Antártida. Además, gracias a este desconocimiento, es un foco de importancia, lo usan mucho para el negacionismo del cambio climático, ¿no? Aquí podéis ver esta noticia de la mentira del cambio climático. El Polo Sur vive su periodo más frío desde que existen registros. Y a veces ocurre todo lo contrario, se pueden llegar a exagerar algunas noticias. Entonces, me gustaría mostrar un muy breve análisis, pero con un poco más de rigurosidad, para entender algunos de los componentes más importantes del clima y del cambio climático en la Antártida. Bueno, para empezar, usaremos los datos de la base Juan Carlos I. No tiene, de enero y febrero, no tiene todos los datos que tenemos de los registros, porque aquí solo he añadido los datos desde que tenemos una estación automática funcionando todo el año bien, ¿vale? Esos son la temperatura media de enero y febrero, desde el 2005 hasta el 20. Podéis ver que el 2020, cuando se produjo el récord de temperatura en la Antártida, que hablaba la noticia anterior de más de 20 grados, que ahora lo pondremos en contexto, fue un verano muy cálido en la base Juan Carlos I. Sin embargo, en todos estos años, es verdad que es una serie muy corta, no hemos visto una tendencia clara. Pero bueno, hemos dicho que esta es una serie muy corta. Vamos a ponerla en contexto. Estos investigadores, Jones y otros, analizaron, aprovechando el 60 aniversario creo que era el tercer año polar que se hizo en el 57, donde se instalaron la mayor parte de estaciones de bases antárticas que hay actualmente, pues se han analizado estos 60 años de tendencias de temperatura en la Antártida. Y se puede ver dos zonas claramente diferentes. Una zona compuesta por la península antártica y lo que le llamamos la Antártida Occidental, donde ha habido un aumento claro y significativo de las temperaturas, y otra zona que está en lo que le llamamos la Antártida Oriental, en el que no existen tendencias claras de temperatura. Vale, digamos, son muy planas, incluido el Polo Sur. Vale. ¿Qué ocurre? Vamos a volver a centrarnos en nuestra zona. Habíamos visto nosotros en nuestra serie corta que no había una tendencia. Pero sí, y si vemos alguna tendencia, lo que vemos es una tendencia a la baja, que sobre todo empezó en el 1998 y acabó en el 2016. Si lo ponemos esto en contexto, en un contexto más amplio, como hemos visto con este estudio que usa más años, podríamos situar aquí este gráfico, ¿no? Hay una serie de subidas y bajadas, pero estas subidas suelen ser más importantes que las bajadas. Así, a lo largo de los años, lo que encontramos realmente es una tendencia al aumento de las temperaturas, como se ha observado con datos de muchas otras estaciones. De hecho, en un estudio que hicimos, observábamos que, claro, según donde coges el inicio y el final de tu serie para calcular las tendencias, puedes encontrar tendencias muy diversas, ¿no? Tanto aumentos importantes como descensos también importantes, ¿no?
Por lo tanto, ¿cómo es la forma de hacerlo de forma más inequívoca? Pues es para ver qué tendencias hay, debido a que hay tanta variabilidad. Pues calcular todas las tendencias posibles que se pueden calcular, es decir, coger todos los años de inicio y todos los años de final posible para elaborar un gráfico como este que os enseño aquí. Aquí tú puedes coger un año cualquiera, por ejemplo, el año de mi nacimiento, el 85, y mirar un año final, pues ahora, pues ha habido una tendencia de temperatura a la alza de unos, han habido un aumento de 0,6 grados desde este año hasta el 2016, que está calculado este gráfico, ¿vale? O, por ejemplo, la bajada esa de temperaturas que os dije empezó en el 98 y acababa en el 2016, como este gráfico. Es este punto de aquí en el que hubo una bajada de más de 1 grado en la temperatura. Entonces, aquí cada diagonal indica, digamos, son medias móviles. Serían con el mismo número de años, ¿no? Aquí usaríamos tendencias de 20 años. Y aquí en la diagonal tendencia de solo un año, es decir, la variabilidad anual. Y en este rango hay, digamos, la variabilidad interdecadal entre 5 y 20 años. Y entonces lo que podemos ver es que hay tendencias a la alza y a la baja, normalmente no significativas, de aumentos y bajadas de temperatura, ¿no? Hubo al inicio de la serie una bajada muy leve, luego una subida muy fuerte, luego hay otra bajada así un poco leve, otra subida muy fuerte, ahora una bajada un pelín más intensa, pero más leve que este aumento, por ejemplo. Pero si cogemos rangos de años, o sea, tendencias de más de 30 años, o toda la serie que es este punto de aquí, que va desde el 58 hasta el 2016, lo que observamos es un calentamiento muy robusto, ¿vale? Entonces, esto nos muestra que esa zona, la península antártica, que es para donde está calculado esto, ha sufrido un calentamiento robusto en los últimos 60 años. Bueno, entonces, vamos a poner también este calentamiento en contexto. Pues las tendencias de temperatura tienen mucha variabilidad en la Antártida y esta variabilidad depende de algunos patrones atmosféricos. No los explicaré todos, pero explicaré el más importante. El más importante es el primer modo de variabilidad en el hemisferio sur que se llama la SAM, ¿vale? Que es el acrónimo de Southern Annular Mode. Y para hacernos una idea así rápida de lo que es, indica la fuerza de los vientos circumpolares alrededor de la Antártida, ¿vale? Cuando la SAM es positiva, este vórtice se comprime, se hace más intenso y entonces genera como una barrera de vientos que no deja pasar a las advecciones de temperatura de las latitudes medias a las zonas polares, por lo que genera una zona que el aire frío quede comprimido en la Antártida, aquí, mientras que la península antártica queda fuera de esta barrera de vientos y por lo tanto, digamos que las temperaturas, o sea, las advecciones pueden alcanzarse, bueno, hay otros fenómenos aquí enmascarados y hace que aumente bastante la temperatura en la península antártica. Cuando la SAM es negativa, lo que pasa es todo lo contrario. Los vientos circumpolares se debilitan y entonces se abre como la puerta a que entren advecciones cálidas de latitudes medias a las zonas polares, ¿no? Por lo tanto, la SAM es un poco uno de los máximos regentes de las temperaturas en este continente. ¿Y qué ha ocurrido con la SAM desde la segunda mitad del siglo XX? Pues ha ocurrido esto. Ha habido un aumento muy claro y muy significativo del índice NAO. Es decir,
los vientos son cada vez más intensos. Y son cada vez más intensos en gran parte comentaba ya a Manolo, por el agujero de la capa de ozono. Debido a la reducción de ozono, pues digamos, estos vientos circumpolares se han intensificado y además también el propio cambio climático también genera una tendencia a que la SAM sea más positiva. Por lo tanto, si tenemos en cuenta esto, podemos calcular, como han hecho en este estudio, qué cantidad, digamos, de temperatura se ha producido, o sea, cuál ha sido el cambio de las temperaturas producidos por la tendencia en esta SAM, ¿no? Y estos investigadores vieron que la SAM había producido una disminución de la temperatura de más de 0,3 grados por década en lo que es el continente antártico, y había contribuido en aumentar la temperatura entre alrededor de 0,1 grados por década en lo que es la península antártica. Entonces, el siguiente paso que hicieron es, bueno, si sabemos la tendencia de temperatura que ha habido total y sabemos la contribución de la SAM a estas temperaturas, pues si lo restamos, si restamos la tendencia total y la contribución de la SAM, podemos tener lo que el cambio de temperatura regido, pues regido simplemente por el cambio climático, no por la SAM ni por un fenómeno de variabilidad. Y es este gráfico que se muestra aquí en la derecha, que ponen como background, en el que muestran que en Antártida ha habido un calentamiento en todo el continente y muy significativo. Es decir, la SAM lo que ha hecho es exacerbar las temperaturas en la península antártica, pero continúan siendo positivas el cambio, y lo que ha hecho es ocultar el cambio climático en el resto del continente. Pues bueno, tratando de poner en contexto las cosas, con esta introducción, pues ya podemos poner un poco en contexto también el récord de temperaturas que se produjo el 6 de febrero del 2020. Como decía la noticia que os he enseñado al inicio, estas fechas, a principios de febrero de 2020, fueron unos días muy cálidos, ¿vale? Entonces, empezaron a salir en los medios, pues primero que se alcanzaron los 18,3 grados y al cabo de unos días volvieron a salir en los medios rápidamente que se habían superado los 20 grados en el continente antártico. Como en el periodismo intenta ir muy rápido, pues te lo dan por hecho y tal. Yo, siempre que me preguntaban, decía, calma, que esto ahora ha de haber una verificación por un grupo de expertos de la OMM que dirá si son válidos o no, ¿vale? Al final, el problema es que el grupo de expertos de la OMM es lento porque tienen que aplicar un método científico que no suele ser rápido, pero acabaron confirmando el valor de 18,3 y acabaron descartando el valor de más de 20 grados debido a que tenía un proceso de ventilación no óptimo. Total, en su momento, desde AEMET Antártica, nos hicimos un poco de eco, explicamos a qué se debían, que se habían producido en la base Esperanza, al este de la península antártica, porque por un proceso de FOEM, que me imagino que todos los presentes saben lo que es, por lo que no lo explicaré. Y yo un poco proponía esta hipótesis, porque luego aquí viene la pregunta de, bueno, entonces, ¿estos récords que se han registrado se deben al cambio climático o no? A mí, cuando me hacen esta pregunta, me gusta cambiarla. No me gusta esta pregunta. Hago trampas y les digo, vamos a cambiarla por esta otra. ¿Cómo han influido
en los récords registrados en febrero el cambio climático, ¿no? ¿Cómo influye el cambio climático en estos récords? Pues yo proponía esta hipótesis. Imaginamos que la temperatura base de la península antártica, ¿no? La temperatura normal es esta. Hay un proceso de Foehn y aumenta hasta esta temperatura extrema. ¿Vale? Pasan los años y cambia la temperatura base en la península antártica. Y ahora estamos aquí. Ocurren dos cosas. Primero, ahora es mucho más fácil llegar a esta temperatura extrema. Pero si ocurre un Foehn exactamente igual al que ha ocurrido ahora, con exactamente los mismos procesos y tal, al empezar de una temperatura más alta, pues puedes aún alcanzar una temperatura aún más alta, ¿no? Al final, bueno, esto era una hipótesis, no me quedé contento con plantear la hipótesis y decidí con unos colegas realizar un estudio serio sobre este tema, que lo pasaré muy rápido porque ahora mismo lo tenemos en proceso de revisión por pares, pero básicamente esto al final es una hipótesis, no sabes si es verdad o no, pero hemos podido observar así que hemos estudiado la ola de calor entera, no en concreto el extremo, sino cómo la ola de calor que se produjo, porque al final el proceso extremo estaba ubicado en medio de una ola de calor, que fue del 6 al 11 de febrero, pues sí había aumentado la probabilidad que existieran estas olas de calor. Sería, si no me equivoco, el primer estudio de atribución en el continente. Y ahora los datos que estamos, ya os digo, los pasaré muy rápido, en proceso de revisión, nos vienen a indicar que después de simular, digamos, este proceso, esta ola de calor 5.000 veces, nos viene a decir que actualmente, que es esta caja roja, ¿no? Es más probable, es bastante más probable que ocurra una ola de calor mucho más cálida, de igual similitud, esto se ha hecho por un método que se llama de análogos, a una ola de calor análoga en el pasado, ¿vale? Lo que vendría a confirmar que el cambio climático tiene una influencia sobre este proceso, que además no está explicado por la SAM, porque también hicimos el mismo experimento quitando la SAM, y si quitas las tendencias de temperatura que han habido, sí que no se observa cambio alguno, lo que vendría a reforzar nuestra hipótesis. Pues bueno, para acabar, simplemente pues quería comentar un poco lo que se observa con todo esto, que es que el desconocimiento del continente antártico presta mucho a ser usado por el negacionismo climático usando argumentos simplistas, ¿no? Salen falsos expertos que te vienen que te intentan explicar las cosas como poca gente estudia el clima antártico, hay muchos menos expertos en Antártida que en Europa, por ejemplo, pues te van sabiendo explicar las cosas. Aquí un ejemplo que acababan diciendo, pues las temperaturas que dicen que han medido estos días, yo no me preocuparía. Yo prefiero no hablar al inicio y realizar estudios y ver exactamente, y entonces los estudios no son lo que estamos haciendo, sino otros estudios de otros colegas, pues al final vienen a decirnos que a lo mejor sí que debemos preocuparnos. Pues ya está, muchas gracias. Voy a descompartir la pantalla. Y Pues, disculpad si me he alargado un poco. Pues muchas gracias a los dos, a Manolo y Sergi, por vuestra presentación. Yo creo que ha sido realmente muy completa, muy interesante y bueno, para mí, supongo que para muchos más es, digamos, emocionante, ¿no? Sentir la meteorología o la investigación meteorológica en esas fronteras, ¿no? En ese sitio tan remoto, en tan particular, y cómo ese tipo de estudios y de labor personal y de entrega voluntaria de la gente, de los investigadores que están allí, luego es fundamental para recopilar datos
hacer estudios de modelización o de lo que sea. Así que, bueno, me ha parecido, como os digo, muy, muy completo. Luego también tu intervención, Sergi, con el tema de la climatología, ¿no? Es siempre, bueno, es como has remarcado, es poco conocido, evidentemente, el continente antártico, porque no está poblado, claro. Y es importante, es un centro, digamos, estratégico, ¿no? de la climatología. Y bueno, a mí personalmente me llamó la atención mucho el tema ese de la acentuación de la SAM, ¿no? Que bueno, supongo que también tiene que ver, y habrá estudios en ese sentido. Perdón, estoy mirando aquí lo que estoy hablando con cosas mías, pero recuerdo que los que deseen participar, que levanten la mano, por favor, y vamos pasando el turno de palabra. Que yo sepa, nadie ha levantado todavía. Bueno, sigo diciéndote eso de que esa acentuación de esos vientos circumpolares, ¿no? De la Southern Annular Mode. Claro, el estudio que tú presentaste de estos investigadores separaban esa acentuación de las elevaciones de temperatura, ¿no? A efectos de una interpretación en términos del cambio climático antropogénico, pero no sé hasta qué punto está claro si esa acentuación de la SAM no tiene que ver también con el propio cambio climático antropogénico. O sea, aunque sea paradójico que haya dos efectos contrapuestos, podría quizá tener cierto sentido, porque pensaba yo que sí sabemos que el cambio climático antropogénico hace en el hemisferio norte claramente que tiende a disminuir el gradiente zonal, el gradiente meridiano de temperatura, ¿no? Entre el ecuador y los polos, por el hecho de que en los polos la elevación de temperatura es mucho mayor la prevista que en el ecuador. Entonces tiende a disminuir ese gradiente meridiano de las temperaturas. Por tanto, en principio se debilitarían los vientos zonales, en principio, ¿no? En el hemisferio norte, aunque luego por eso las ondas de Rossby tenderían a ser a lo mejor meandros más profundos, eso daría lugar a situaciones de bloqueo, un aumento de extremosidad del clima, curiosamente, etcétera. Eso en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur, claro, la situación ahí es distinta. Primero que hay muchos más océanos y luego que está ese continente que sigue helado, por fortuna, sigue helado todo él prácticamente, ¿no? Incluso creo que los hielos, al menos superficiales, aunque en eso hay debate, eso es delicado saberlo, a lo mejor hasta se han extendido, eso tú a lo mejor lo puedes. Pero ahí es distinta la situación. Mientras haya tanto hielo allí, evidentemente, pues las temperaturas, sobre todo el contraste ese, a lo mejor incluso aumenta, ¿no? Y eso da lugar a esa acentuación de esos vientos zonales, de esa SAM, y ese, como tú muy bien has dicho, esa especie de aislamiento, de encapsulamiento del frío que se enquistaría, por así decirlo, ahí. Bueno, muy interesante. Si quieres me vas comentando mientras esperamos que se anime gente a participar, que ya tengo por aquí una mano levantada. Si quieres decir ahora, Sergi, algo a lo que, como estaba diciendo yo cosas, y luego le doy la palabra a Encarna. Sergi, no se te oye. Perdona, tenía en silencio. Sí, te comento muy rápido. Sí, realmente, bueno, para empezar, el aumento de la SAM, como dices, es totalmente antropogénica. Primero, es antropogénica por la reducción de ozono polar. Entonces, y luego se ha también demostrado, ahora no me acuerdo en concreto el mecanismo físico, pero que el propio cambio climático tiende a hacer aumentar la SAM. Entonces, sí, no es realmente, no está desligado del propio cambio climático, digamos. Pero lo que viene a decir ese estudio al final es que si le quitamos los factores dinámicos, los factores termodinámicos han regido un aumento, o sea, el aumento de temperaturas en la Antártida es similar. Primero, es homogéneo y es similar al del resto del mundo, simplemente que la SAM ha modulado dónde se observa, ¿no? Ha exacerbado en la península antártica y lo ha ocultado, digamos, en lo que es el continente y la Antártida Oriental. Ajá. Muy bien, le doy la palabra a Encarna, cuando quieras, Encarna. Gracias, José Antonio.
Bueno, pues en primer lugar, de verdad, mi gran enhorabuena, me ha encantado muchísimo. En primer lugar, pues la intervención de Manuel Bañón por su experiencia desde los comienzos, con lo cual pues siempre nos transmite cosas pues, desconocidas, ¿no? Luego has tenido, Sergi, una idea fantástica con el vídeo. O sea, yo, bueno, ya hablaremos, ya contactaré contigo para ver si esto puede ser transmitido, llevado al entorno de la Facultad de Físicas, que no estamos muy lejos. Y ya para remate ha sido el final, porque ya realmente poco me queda por preguntar, porque mis preguntas iban precisamente hacia vuestro conocimiento, vuestras evidencias sobre qué cambios a nivel climatológico habíais observado. Con lo cual, con tu presentación de las diapositivas, haciendo mención a al patrón SAM, etcétera, y pues me has dejado, la verdad, pues muy contenta porque me has resuelto algunas dudas y además que me ha gustado mucho cómo lo has contado. Entonces, verdad, apoyo mucho lo de que ese desconocimiento que se tiene de la Antártida, porque resulta, como es o sea, es desconocimiento y además presenta una climatología muy distinta en la zona occidental que la otra zona. De manera que, efectivamente, si cada una de esas fotos que presentabas con noticias opuestas se refería, cada una podían ser al mismo tiempo, pero en distinta parte, ¿no? Porque, de hecho, en la zona de esta, ¿cómo se llama? Que está muy cerca de la base, en la zona del mar Amundsen, es donde precisamente en las últimas décadas es donde se ha observado que ha habido pérdida de hielo. Y en el resto de la Antártida ha habido un aumento, no mucho, no ha sido más la pérdida en esta parte, pero solamente concentrada en la zona del mar de Amundsen, donde efectivamente, como tú muy bien has apuntado, pues efectivamente pues ha habido un aumento no solamente de la temperatura, sino también también ha habido ahí un cambio en la intensidad de los sistemas de bajas presiones, que claro, eso es fundamental, ¿no? Con lo cual, mi intervención más bien en insistir que efectivamente es que cuando algunos alumnos me comentan, pero ya referente al hielo marino, no ya la nieve, el hielo o nieve sobre el continente, no, ya sobre el hielo marino. Pues en la Antártida, en el mar Antártico no ha habido prácticamente una tendencia en la pérdida de hielo marino. Pero claro, como todo es una media, pues hay que fijarse mucho en la distribución geográfica para darse cuenta que efectivamente en unas zonas sí que sí y en otras zonas no ha sido así. Con lo cual al final en la media pues queda todo como muy escondido de manera falsa, ¿no? Y vuelvo a eso, a insistir en que pues que la pérdida de hielo en la zona próxima, no en la propia zona de donde está la península Antártida, es decir, donde está ubicada más o menos la estación vuestra, de ANMET, española, sino, de ANMET, española, en donde tenéis ANMET, hay un buen equipo, sino que es eso, en la zona de Amundsen, y si quieres añadir algo más, porque eso ahí tan local y no en otras zonas en donde también, parte occidental, en donde también se ha observado aumento de temperatura, fortalecimiento de los sistemas de depresión. ¿Por qué tan local en esa zona del mar de Amundsen? Si nos puedes aportar algo y ya te llamaré, porque me ha encantado. Por cierto, y esa propuesta del efecto FOE me parece fantástica y le encuentro mucho sentido. Así que ya a ver si tengo el placer de poder hablar contigo más detenidamente. Así que bueno, pues eso, si tienes algún comentario más sobre por qué tan local ese efecto de todo esto en la zona del mar Amundsen, pues estupendo. Y si no, pues muchísimas gracias a los dos.
Adiós. Bueno, gracias, Encarna. Lo de la idea del vídeo no ha sido mío, ha sido de la AME y ha sido fantástica, y luego de los compañeros que lo han realizado. Y sobre lo que tu pregunta, sí que te puedo responder lo que ocurre en el mar de Amundsen. Como decía antes, habían unos mecanismos que hacían que se aumentara la temperatura en la península antártica, que es que la propia SAM, en el mar de Amundsen hay una baja climatológica como la baja de Islandia, pues allá hay la baja de Amundsen-Bellinghausen. Bueno, baja de los mares de Amundsen-Bellinghausen, es muy larga el nombre. Entonces la propia SAM también se acopla, digamos, con esa baja. Cuando la SAM aumenta, esa baja también aumenta. Como sabemos, en la Antártida las bajas giran a favor de las agujas del reloj. Entonces, al haberse profundizado esa baja, lo que provoca es un aumento, una mayor advección en la zona de la península antártica y, por lo tanto, en la zona del mar de Bellinghausen, que es donde están ubicadas en la parte oeste de la península antártica. Entonces, es allá donde ha habido una disminución de hielo debido a esto. ¿El por qué está aumentando en otras partes? Pues la realidad es que es un misterio. Es una de las grandes preguntas científicas pendientes a resolver en la Antártida. Acaba de salir publicado, yo creo que la semana pasada o esta semana, un artículo en el que comparaban las predicciones, o sea, las predicciones de hielo con las simulaciones y no cazan, nunca cazan. No me lo he leído aún bien, creo que los autores tienen algunos indicios de por qué puede ocurrir, pero vienen a indicar que no es, aún resta por comprender muy bien el hielo antártico. Muchísimas gracias. Ya sí oye, pues sí, me has dado alguna pista y nada, y lo dicho, ya contactaré contigo, ¿vale? Muchas gracias. Y también enhorabuena a los participantes del vídeo, ¿eh? Así que en especial a Benito, que le conozco mucho. Simplemente un saludo a todos aquellos que están pasando allí mucho frío. Oye, por cierto, si me permitís, a no ser que haya otra pregunta por ahí, a modo de evidencia así a la vista en la propia estación, y ahí le lanzo la pregunta quizás a Manuel Bañón, ¿habéis visto? Porque claro, normalmente siempre solicéis sobre esta época menos agresiva allí, ¿no? Así por esta fecha, febrero y tal. Entonces, ¿habéis observado evidencias ahí in situ? Es decir, que a lo mejor hay menos nieve que antes o algún indicio animal a nivel ecosistema, alguna plantita que no había y ahora sí hay, cositas de esas, algo así más in situ en la zona de la propia estación. Nada más, que ya con esto sí que termino. Y muchísimas gracias, adiós. Yo en Bahía Sur te puedo decir que se ha visto en el glaciar que tenemos justo enfrente de la bahía, aparecieron en el año 99, 2000, apareció un agujero. Antes se veía todo el frente glaciar hasta el mar y apareció un agujero en la roca que posteriormente se duplicó, había otro más y ahora se ha quedado parado. Yo en los últimos años veo que la cosa se ha mantenido, pero lo cierto es que esos agujeros no estaban. ¿Eso es una señal? Pues posiblemente. Los glaciólogos no se atreven a decir nada porque ha habido un ligero aumento de hielo desde el año 2005 aproximadamente. En los últimos 15 años ha habido un ligero aumento de hielos según las medidas de los glaciólogos que trabajan en la base. Yo lo que sí quería comentar, un momentico nada más, es el gran problema de los climatólogos y de los meteorólogos en general en la Antártida, y es el problema de los datos. Es muy difícil tomar datos en la Antártida, muy difícil. Un dato es un tesoro. Si el dato es bueno, ya no es que sea un tesoro, eso ya es que te ha tocado el gordo. Porque tener series completas de
de datos es casi imposible. A cualquier estación que vayas, siempre hay problemas. Nosotros podemos dejar revisadas las estaciones cuando cerramos la base, incluso estando allí presentes y tal, pero mira, cuando llegamos al año siguiente se ha ido una veleta y no la hemos encontrado. El pluviómetro, ya habéis visto el ejemplo de esto. Los termómetros se estropean, pero además es normal que te duren un par de años o 3. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las series que tenemos tienen huecos. Eso es muy grave, muy difícil. Antes ha dicho Sergi que ha empezado a trabajar con datos desde el 98. Bueno, pues hasta el 2004 hubo datos, pero había datos de 10 meses y medio al año, porque las estaciones que tenía EMET no eran capaces de grabar un año completo y no podíamos hacer otra cosa. La primera estación que graba datos completos es la que yo instalo en Bayer, pero no por cuenta de EMET, sino que me salgo del protocolo del INM y entonces digamos que me invento una estación, no me invento una estación, sino que pongo las estaciones que ponía todo el mundo o que empezaban a poner todo el mundo, ¿no? Bajo consumo, gran capacidad de memoria, etcétera. Estaciones que esa estación la puse en 2001 y está funcionando todavía. Está funcionando, pero claro, todos los años nos falla alguna de las variables, o casi todos los años. Es el gran problema de los datos antárticos. Nos pasa a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. No es los españoles, cogen los mejores productos, pero te pasan. Allí están los mejores huracanes, los mejores temporales y los mayores desgracias que hay. Porque en Decepción, por ejemplo, es una isla volcánica y entonces el suelo es como cuchillas. Llegan a la garita y rompen todos los instrumentos. La electrónica sufre tanto que no lo aguanta. No quiero entretener mucho, que me parece que nos estamos pasando. Y hay una petición por ahí. Sí, gracias, Manolo. Eso es muy importante, yo creo, eso que dices, ¿no? Sí, damos la palabra a Ana Montoro, que tiene la mano levantada. Hola, buenas. Buenas. Yo soy Ana, estudiante del último curso de física y precisamente... ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Perfecto. Vale, sí. Precisamente el otro día comentaba con Encarna, que es mi tutora de TFG, porque voy a hacerlo sobre disminución de criosfera y tal, y especialmente hielo marino. Y le preguntaba que por qué en la Antártida estaba subiendo la temperatura, porque había más hielo, como que no me encajaba con todo el tema este de cambio climático y demás. Y bueno, por esa parte muchas gracias, porque la verdad que me habéis resuelto bastantes dudas, me ha gustado mucho. Y tenía una pequeña duda, porque no me he enterado muy bien, sobre o sea, el hecho de que haya habido como una ola de calor provocada por el efecto Foehn que ha comentado. El hecho de que ya haya habido una, ¿aumenta la probabilidad de que haya más o no he entendido eso muy bien? ¿Cómo aumenta la temperatura, digamos? ¿Me permites un minuto nada más? No es que haya habido una ola excepcional. En Esperanza son normales las olas de calor. En Esperanza, yo me acuerdo cuando abrimos la base en el 88, febrero del 88, transmitíamos los partes vía radio y nos poníamos en espera. Llegó a haber 15 grados. Y en la misma base antártica en la base nuestra hemos tenido 15 grados y medio. Allí no es cosa de efecto Foehn, pero en Esperanza es un fenómeno habitual. Vale. Y solo por acabar de añadir una cosa, Manolo, sí que parece que puede haber un pequeño aumento de los Foehns allá debido precisamente a la intensificación de los vientos circumpolares, ¿no? Un poco lo que exponía no era tanto el que hayan más Foehns, sino que si tú tienes un efecto Foehn, digamos, dos exactamente iguales, que te aumenten la temperatura a 10 grados y uno empiezas desde una base de 0 grados
y la otra y al cabo del tiempo la base está en 2 grados, pues el primero te dará 10 grados de temperatura y el segundo te dará 12. Simplemente esto. Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Pues muy bien. Veo que Amadeo Uriel quiere intervenir. Amadeo. Sí, hola, buenas tardes. En realidad una pregunta cortita al final, pero antes de nada daros las gracias a los dos, a Manolo y a Sergi, por haber estado esta tarde aquí con nosotros, porque no solo habéis compartido vuestra experiencia y vuestro conocimiento, sino que al final, pues, Sergi nos ha hecho el regalo de un trabajo que todavía está en revisión por pares, pues nos lo has presentado y además una cosa muy interesante, porque los estudios de atribución son fundamentales para aclararnos un poco las ideas con lo que está pasando y por el tema que comentabas del negacionismo, que se combate no solo con datos, sino con los estudios de atribución. Y una cosa, porque siempre se habla de la técnico, de la ciencia y tal, y a mí siempre me llama la atención también el lado humano, ¿no? Igual le dirijo más la pregunta a Manolo por más veterano. Allí en la Antártida, que estás a cientos o miles de kilómetros de los núcleos poblados más importantes o más próximos, ¿alguna vez tienes sensación de angustia o de miedo de si me pasa algo, de si estoy enfermo, de si estoy notando un síntoma raro? ¿Me van a poder atender? ¿Tenéis allí seguridad cuando estáis en este tipo de bases o de emplazamientos? Bueno, ahora hay médico. Es un médico de montaña, pero hay médico. El médico se incorporó, pues yo creo que alrededor del 2005, por ahí se incorporó el médico. Hasta entonces no teníamos médico, pero cerca de la base española, bueno, en la base los militares siempre llevan un médico, en la base civil no. No estamos tan civilizados. Bueno, no estábamos tan civilizados. Pero teníamos cerca la base búlgara y los búlgaros llevaban un médico como compensación a la ayuda que le ofrecíamos nosotros, digamos. En cuanto a el desamparo, pues, hombre, los primeros años sí que había un poco de desamparo, sobre todo si llegaba la hora de salir y no había barco para salir, como ha pasado algún año. Algún año tuvieron que racionar los víveres. Ese año no estaba yo, por suerte, pero se le puede preguntar a Juan Cisneros. Yo, una vez pasada esa época primera, teníamos el Hespérides y el Hespérides, bueno, aunque anteriormente había Las Palmas, pero con el Hespérides cambió muchísimo el tema logístico y si hay cualquier cosa grave, pues se inicia la evacuación rápidamente. Hay una isla con un aeródromo, otra cosa es que en ese aeródromo o aeropuerto puedan aterrizar o tengan que esperar 1, 2, 3 días, 4 días, pero lo normal es que si hay alguna cosa grave, en un máximo de un día, pues haya un barco que te evacúe y te lleve a esa isla y te saquen de allí por avión. Pero sí, siempre hay una cierta intranquilidad si hay algo realmente grave. Gracias. Muy bien, ahora que has mencionado a Juan Cisneros, que lo veo ahí, no sé si quiere intervenir porque él sí que es uno de los pioneros, superpioneros en AEMET. El pionero. Pionero, porque está asistente y mira, me parece que... Sí, ya ha levantado la mano. Ha levantado, pues cuando quieras. Juan. Hola, muy buenas. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Sí, perfecto. Pues nada, estoy escuchando con mucho interés y con mucha nostalgia vuestra charla. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué tiempos aquellos? La primera vez fui con los argentinos. ¿Qué? Sí, sí. Luego no recuerdo ya. Hace tantos años que ya las imágenes y los recuerdos se me van archivando. Pero sí, desde luego, mi ilusión de la Antártida, que es de mi primera juventud en las lecturas de Julio Verne, pues la hice realidad y bueno, tuve la suerte de participar en tantas situaciones
no sé qué es lo que me queríais preguntar porque se me ha olvidado en la cantidad de recuerdos que se me agolpan cuando me habláis de la Antártida. ¿Me habíais preguntado algo concreto? Sí, no, bueno, primero, bueno, que también es que como no sabemos si todo el mundo te conoce quizá, ¿no? O autopreséntate tú aunque sea brevemente, porque eres un meteorólogo jubilado que llevas ya unos cuantos años jubilado, pero que bueno, que ha sido muy importante, ¿no? En todo este proyecto. Cuéntanos un poquito cómo fueron los inicios, por favor. Sí, soy un viejísimo meteorólogo ya archijubilado y los inicios fue leyendo Julio Verne a los 9 años. Eso fue donde surgió mi afán por ir a la Antártida. Y luego cuando llegó el momento, ya que me tocó, por cierto, me tocó ir a la Moncloa para hablar del interés que tenía de estar España en la Antártida, porque en principio no querían financiar en absoluto la participación de España en los temas antárticos, conseguía Felipe González del interés político que tenía la inclusión de España como miembro activo del Tratado Antártico. Y eso me hizo que realmente se financiara y se apoyara. ¿Y en qué año fue eso, Juan? ¿Te acuerdas? ¿Qué año fue eso? En el 86. 85, 86. 85 sería. Exactamente. Gracias, Manolo, por tu memoria, que ya mi memoria, tras muchas cosas me van flaqueando. Sí, en el 86 consiguió que nos incorporásemos a la primera expedición española en el Pescapuerta y Alcocero. Fueron 2 barcos pesqueros que estuvieron en la zona antártica. Y justo cuando se iba a embarcar el material, con buen criterio, se echó atrás porque los equipos eran deprimentes, no hubieran funcionado, ¿no? Y entonces es cuando no participamos en esa primera expedición y fue al año siguiente, en octubre, cuando estuvo Juan con un compañero del INTA en la base Marambio, Argentina, haciendo los sondeos de ozono. Vino a España y al mes nos volvimos ya todos para la expedición del Irizar. Gracias, Manolo, tienes una memoria todavía que no es como la mía, que ya... Todavía, tú lo has dicho, todavía. Bueno, la verdad es que tú, Juan, yo diría como los que hemos tenido la oportunidad y el placer de conocerte, bueno, de verte muchos años, al menos por los pasillos, aunque yo no he trabajado en estos temas de radiación que tú estuviste y en otros, pero bueno, que has sido una figura, digamos, arquetípica del antiguo instituto y luego de AMET, ¿no? Entre otras cosas, si puedo comentar la anécdota de que ibas siempre con sandalias sin calcetines por los pasillos en pleno invierno. No la cámara, pero sigo con unas sandalias semejantes a aquella. Muchas gracias. Se ve que me ves con buenos ojos. No, hombre, no, todo el mundo tenemos un recuerdo. Bueno, no sé si todo el mundo, pero muchos, desde luego, de tus compañeros. Habrán enemiguillos ocultos. Siempre hay alguno. Eso es la salsa de la vida. Bueno, muy bien, pues yo creo que no veo más manos levantadas y quizá por no dilatarnos más, que ya llevamos casi hora y media. Ha sido, desde luego, muy interesante bajo todos los aspectos. De nuevo, reitero las gracias, por supuesto, a los 2 participantes y enviamos de aquí un saludo también a los esforzados colaboradores meteorológicos que están allá en la Antártida, por supuesto. Y yo creo que vamos a terminar con la grabación. El que desee seguir conectado, pues podemos seguir un poquito de tertulia. Pero en principio, pues vamos a dar por terminada esta parte, ¿no? Si os parece. Y convocamos a todo el mundo el próximo jueves, que tenemos programada otra aula Francisco Morán. Esta vez sobre el tema va a ser sobre modelización, si no me equivoco. Otro tema distinto. Pues muy bien. Hasta la próxima. Hasta la